Historias de luna llena. Bienvenido seas a esta historia de luna llena. Mi nombre es Facen y te invitamos a pasar a visitar el canal de leyendas de aquí y allá de nuestro colaborador Jesús G, el cual también es un canal de leyendas y relatos de terror. La liga a su canal la encuentras en la descripción de este video, pero sin mayor preámbulo, vamos a este relato. Natalia y Rubén eran una pareja de esposos. Rubén tenía éxito laboral y también era bastante atractivo. Para el infortunio de Natalia, Rubén era bastante mujeriego, a pesar de estar casado. Pero Natalia, a pesar de que le había descubierto varias de esas infidelidades y también le había reprochado y amenazado en varias ocasiones de que lo dejaría y que ya no aguantaría sus infidelidades en el futuro, aún así no lo hacía realidad, ya que para Natalia se le hacía bastante complicado dejar a Rubén y el qué dirán de la gente en su entorno social. Para Natalia también era más complicado aún, puesto que tenían un hijo y Rubén era un excelente proveedor, ya que tenía de lo mejor a su familia. Natalia tenía una excelente vida, tenía una gran camioneta nueva, vivía en una zona privilegiada con una casa bastante amplia que demostraba un alto estatus social. Esas eran cosas que a ella le gustaba, el poder presumir de recursos, como el tener una lujosa camioneta, el poder salir al centro comercial y gastar a manos llenas, comprar ropa de marca lujosa para su hijo y para ella. También el hecho de que tenía una empleada doméstica que hacía todas las labores del hogar y que ella no tenía que mover un solo dedo en cuestiones del mantenimiento o limpieza del hogar. Era algo que publicaba bastante en redes sociales, y en redes sociales aparentaba tener la relación más estable y perfecta, pero la realidad era totalmente opuesta, ya que ella bien sabía que Rubén tenía una gran cantidad de parejas y la infidelidad de ese hombre incluso se había vuelto no solo notoria, sino ya descarada. Normalmente ese hombre llegaba embarrado de labial o pasaba noches afuera de su casa. Tenía llamadas comprometedoras con múltiples mujeres. Incluso en ocasiones Natalia veía arañazos en la espalda de ese hombre, también mordidas en ciertas partes del cuerpo. Y Rubén realmente ya quería terminar la relación con Natalia, ya que él tenía la libertad de poder proveer a su esposa y a su hijo de una manera excelente, pero a su vez no quería que Natalia le reprochara por esas infidelidades. Así que le decía a su esposa de una manera muy cruda que incluso ya no le gustaba, que no le atraía físicamente, puesto que él tenía bastantes mujeres y eran mujeres jóvenes que estaban a sus pies, y al igual que contemplaría el divorcio, ya que no quería que le siguiera limitando en la posibilidad de seguir en esa vida de lo más promiscua, con mujeres mucho más jóvenes y bellas que Natalia. Esa mujer solo se desmoronaba porque ella realmente sí amaba a Rubén con todo el corazón, a pesar de todas las infidelidades que había pasado y que había aguantado. Sin embargo, la decisión de Rubén ya estaba decidida y dejaría a su esposa. Natalia
En su desesperación por tratar de retener a su esposo, le rogaba que no se fuera, pero al igual también ella estaba harta de sus amoríos. Así que días previos después de la noticia de Rubén, ella se encontraba platicando en un café, desahogándose con unas amigas y hablando sobre el tema, tratando de que le aconsejaran y asesoraran sobre cuál era la mejor decisión que ella tendría que tomar. Todas sus amigas mencionaban que lo dejara y que Rubén era un poco hombre y que no la merecía. Sin embargo, había una de sus amigas, quien ya había pasado por ese escenario y había logrado retener a su esposo mediante un trabajo de brujería, y misma bruja con la cual aún tenía contacto, puesto que cada cierto tiempo tenía que acudir con esa bruja, quien le daba mantenimiento, por decirlo de una manera, a ese amarre inicial. Esa amiga de Natalia, en ese momento de la reunión, no decía nada, puesto que le daba vergüenza que sus otras amigas supieran sobre la práctica obscura que ella había realizado en contra de su esposo. Sin embargo, la amiga de nombre Carmen, ella a testimonio propio bien sabía que esa práctica obscura había salvado su matrimonio, y no solo lo había salvado, le había hecho tener a un hombre totalmente sumiso y obediente. Así que Carmen, una vez que terminaron de tomar el café y cada amiga partió de esa reunión, esa misma noche le envió un mensaje a Natalia. Ese mensaje le decía sobre su vivencia y experiencia cuando ella iba a perder a su esposo, y ella le confesó que había ido con una bruja y que esa bruja le había hecho un trabajo bastante peculiar, bastante cruel a su esposo, y que le revelaría un turbio secreto, y que no quería que la juzgara ni que le dijera a nadie más sobre ese mórbido secreto, pero que la verdad era que ella le había hecho brujería a su esposo para retenerle, y que lo más turbio era el tipo de brujería que le había hecho. Carmen confesaba que el tipo de brujería hacia su esposo era para que su miembro viril dejara de funcionar en su totalidad, y que la bruja quien le hizo el trabajo también mencionó que era un tipo de amarre bastante poderoso y para nada económico, pero que normalmente funcionaba, puesto que el esposo se quería ir de su lado por una infidelidad con una joven con la cual entablaba una relación en aquel momento en el trabajo, y que ella, Carmen, accedió, y que su esposo, cuando intentaba tener una relación con quien era su amante del trabajo, y al notar que no funcionaba en lo más mínimo su miembro viril, comenzó a ir a clínicas de varones para tratamientos médicos, pero que aún así no hubo ningún resultado favorable, y que ese esposo entró en una fuerte depresión, pero que ella le consoló, y al final de esa manera lo pudo retener. Natalia solo escuchaba fascinada, pues era algo que sí le había llamado la atención, ya que Natalia quería 3 cosas. Una era que su esposo aún siguiera proveyendo, otra era que ya no fuera infiel, y otra era retenerla con ella. Entonces, con esa solución estaría quitándose de todos sus problemas. Así que le pidió a su amiga Carmen el contacto de la bruja quien hacía ese tipo de trabajos, y sin ningún tipo de cargo de conciencia contactó a la bruja
misma quien le dio fecha y hora en una cita. Así, mediante un mensaje de WhatsApp, la bruja le respondió, le indicó el lugar, hablaron sobre el trabajo a realizar. Natalia le comenzó que Carmen le había pasado el contacto. Hablaron sobre un estimado del precio de ese trabajo de brujería. Quedaron en verse, así que se dio el día de la cita en la casa de la bruja. Natalia llegó puntual e ingresaba a la casa de la bruja, quien en la sala principal tenía figuras diversas. Figuras desde la Santa Muerte, figuras de Satanás, al igual de Jesucristo y de la Virgen, también de diversos santos. Natalia, al ingresar, entraba bastante nerviosa, pues eso era una experiencia totalmente nueva para ella. La bruja era una señora ya de edad, que parecía no cuidar su aspecto, ya que la vestimenta de esa bruja era vieja y descuidada. Aparte de que en ese sitio, Natalia sentía un tipo de energía un tanto turbia. Estando dentro de ese lugar, ella no sabía si era sugestión, era una sugestión de ella o realmente pasaba, pero veía sombras que se movían a su alrededor. Escuchaba pasos donde no había nada. Se sentía observada por algún tercero. Escuchaba ciertos susurros que decían: Natalia, Satanás te ama. El ambiente se sentía tan pesado que ella comenzó a tener una fuerte migraña dentro de la casa de la bruja. La bruja solo sonreía y le decía: perdónalos, ellos son así, pero no te van a hacer nada a ti. De eso me encargo yo, mi niña. Así Natalia, muerta del miedo, con ganas de salir de ahí, solo le planteó el tipo de brujería el cual quería hacerle a su esposo Rubén. Al igual era muy incisiva, indicando que quería justo el mismo trabajo de Carmen. Quería el trabajo, el cual dejara de funcionar el miembro viril de su esposo. Cuando Natalia decía eso, o sea, dentro de la casa de la bruja, solo se escuchaban risas bastante tenebrosas. Cuando Natalia decía eso, dentro de ese sitio, o sea, dentro de la casa de la bruja, solo se escuchaban risas bastante tenebrosas por doquier, que provenían de ningún lado, de ningún sitio. Y esa señora, al escuchar esas risas, solo quería salir corriendo, pero la bruja hacía: ¡shh! No me espanten a la seño, que es una clienta. Así fue que esa bruja le decía: no les hagas caso, y su trabajo va a quedar, y su trabajo se va a hacer, y usted se va a quedar con su esposo. Así fue que Natalia le dio el dinero, unas fotos, algunos cabellos, prendas de Rubén, y cerraron el trato con un fuerte apretón de manos. Natalia partió bastante asustada de ese sitio, pero con la esperanza de que su esposo no le abandonara. Así que Rubén, quien al ser un hombre atractivo, de dinero, seguro de sí mismo y con bastantes mujeres, pasando un cierto tiempo, notó que comenzó a tener una disfunción eréctil, cosa que claro que le daba bastante angustia y bastante preocupación, pues solo tenía 37 años. Y al igual, notar que ese problema se hacía cada vez más frecuente, comenzó a tratarse con un especialista médico y se hacía múltiples tratamientos y hacer cierto tipo de alternativas
y estudios para tratar de resarcir sus problemas de virilidad, cosa que a pesar de que invirtió mucho tiempo y dinero, para infortunio de Rubén, no mejoraba ese problema. Así que ese hombre solo comenzó a entrar en una fuerte depresión. Era una depresión aguda y poco a poco comenzó a acercarse más y más a su esposa como apoyo, y sabiendo que a ella le podía contar sobre el problema y desahogarse sobre toda esa situación. De igual manera, Natalia fingía comprenderle y tratar de ayudarle y aceptarle a pesar de todo. Al tiempo dejó de tener amantes y cada vez se refugiaba más en su esposa Natalia, pues Natalia sabía que ese trabajo de brujería estaba haciendo el efecto por el cual ella había pagado, y ella estaba bastante complacida, ya que tenía a ese hombre, a su esposo, lo tenía domado y comiendo de su mano, cosa la cual ella había buscado, el tener manso a ese hombre. Rubén seguía trabajando, pero seguía en una constante depresión, pues para él era algo que le afectaba en demasía, mientras más y más pasaba el tiempo, hasta que un día, ya al haber pasado el tiempo y después de varios meses de intensa depresión de Rubén, Natalia, quien pasaba por un excelente momento, pues veía la tristeza todo el tiempo en el rostro de ese hombre. Veía que no quería salir a ningún sitio. Notaba que Rubén buscaba refugio para no llorar en el cobijo de ella, cosa que le hacía tener el poder y dominio para la relación y poder manipular a ese hombre a su antojo. Hasta que un día ese hombre dejó una carta a su esposa, en la cual mencionó que la amaba mucho, pero que le perdonara, que ya no podía continuar con esa vida. Posteriormente, tomó una pistola un día que Natalia había salido y jaló del gatillo en la sien de la cabeza, para así finiquitar su vida. Natalia, al llegar, solo veía el cuerpo de Rubén en un charco de sangre, y acto seguido veía la carta que ese hombre le había dejado. Natalia sabía que eso había ocurrido gracias a ella, así que solo se sentía fatal e inconsolable, pero realmente e internamente jamás se arrepintió de haber hecho ese trabajo de brujería, pues para Natalia era mejor que haya muerto a que le hubiera dejado y se hubiera ido con otra mujer más joven y bella. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.